Actualmente es el director de operaciones o el director también de gestión de red, que se llama ahora de Redexis. Por tanto, desde su posición, pues con muchísima experiencia en lo que es la realidad, ¿no? de la red de distribución de gas. Yo casi prefiero que Marcos nos cuente un poquito más, que se presente él de cuál ha sido su trayectoria, lo que nos quieras contar. Y muchísimas gracias por tu disponibilidad para pasar esta mañana con nosotros. Vais a ver que su presentación es súper completa, súper Bueno, interesante. Luego podemos compartirla porque tiene muchísima información. Yo creo que ha hecho un esfuerzo muy grande por hacer un documento que casi que es autocontenido para que luego cualquiera pueda leer con más calma de todos los detalles. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo, Marcos, y te dejo ya, te cedo la palabra, ¿vale? ok. Bueno, buenos días a todos. No sé si se me escucha bien. Perfecto, ok. Bueno, conozco a José María hace muchos años. De hecho, fue mi director de proyecto final de carrera, ¿no? Entonces nos conocemos desde hace muchos años ya. Yo no sé si son ya 25 o 30 años, un montón. Pues efectivamente ahora me encuentro en Redexis, pero mi andadura profesional pues empezó en Endesa, ¿no? Yo trabajaba en toda la parte de centrales hidráulicas, ¿vale? Entonces pues llevábamos todo lo que era la gestión aparte pues de la generación hidráulica, pues todo lo que tiene que ver pues con la gestión de los embalses, las cuencas hidráulicas, etcétera. Ya posteriormente, después de unos cuantos años, de 7 8 años, pues ya me trasladé más a lo que era la parte en Endesa, pero a la parte del gas, ¿no? A lo que entonces era Endesa Gas. Y empecé pues, ¿no? Llevando la gestión de instalaciones receptoras, de todo lo que es de acometida hasta los equipos de los usuarios, en Aragón, llevando el territorio de Aragón, y después ya posteriormente, ¿vale? Aparte de colaborar con José María en distintos proyectos, pues poco a poco pues ya empecé a llevar una coordinación, ¿no? Una coordinación más de distintos territorios hasta la situación que estoy ahora, ¿no? Que ya pues lo que hago es gestionar todo lo que es las operaciones de todos los activos de la empresa, ¿no? Y sin más, al final es una trayectoria que te va llevando y casi, ¿no? Es ella la que te lleva más que la que lo buscas tú. Y al final, pues sí, como veréis, también he intentado poner algunas equivalencias porque entre la electricidad y el gas para que se pueda entender, porque al final no dejan de ser dos vectores de energía que son muy similares en cuanto a su gestión y también en cuanto a los parámetros de control, ¿no? No sé, sin más si queréis, podemos empezar ya con lo que sería en sí la charla, ¿no? Espero estar a las expectativas que han formado José María respecto a la presentación y en cualquier caso, pues cualquier pregunta que podáis tener, pues la podemos ir formulando y la vamos resolviendo sobre la marcha. Perfecto, Marcos. Y si te parece, primero, bueno, pues muchas gracias por tus palabras. Efectivamente, nos puedes compartir la presentación. El TIP nos permite, a través de la herramienta de chat, cualquier comentario y demás. Como somos bastantes, pues igual es casi más interesante que las preguntas que queráis hacer, pues, las hagáis a través del chat y Lo único sí que yo, como tendré en mi ordenador la presentación, no veré esos chats, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, ante cualquier pregunta, o bien tú o bien José María, pues me vais parando, ¿no? eso. Para Te saber que hay una interrumpimos, pregunta que hay que responder. te introducimos. Venga, Perfecto. adelante y con la presentación. Venga, entiendo que se ve ya, pues vamos adelante. A ver, este es más Perfecto. o menos lo que sería el índice de lo que vamos a tratar, ¿no? Pues en un primer momento lo que haremos pues, es explicar un poco qué son los gases combustibles, ¿no? Sobre todo también para entender cada una de las cualidades del gas en qué nos va a afectar posteriormente en lo que expliquemos. ¿Vale? Porque al final las cualidades del gas te condicionan bastante en temas de operación y en temas de gestión. Entonces veremos eso, ¿no? En qué familias que hay de los gases, las propiedades que tienen, la intercambiabilidad de los gases, que es también muy importante. Después hablaremos también un poquito de manera muy general de las naturales GLP para entrar ya posteriormente en lo que sería tratar básicamente ya lo que es la red de gas, ¿no? Hablaremos en general de la red de gas canalizado, del transporte, de la distribución. Nos detendremos también en las plantas satélite y hablaremos también de los gases licuados del petróleo, ¿vale? Porque también es otra distribución que también os podéis encontrar a lo largo de todo el territorio nacional. Hablaremos también de la reglamentación, porque al final todo lo anterior, pues obviamente tiene que tener unas reglas del juego sobre las que basarse y sobre las que gestionar toda la actividad.
Hablaremos de la Ley 34, que al final es lo que rige toda la gestión de la red de gas. Hablaremos del reglamento de redes acometidas y gases combustibles, que aunque es de 1974, toda la parte de transporte sigue gestionando a través de este reglamento. El reglamento de distribución, acceso de tercero a redes, el 1434, que lo que viene es a regular todas las actividades que se dan en el sector, las normas de gestión técnica del sistema, ¿vale? Que al final son las reglas internas de gestión, que se apoyan también en los protocolos de detalle. Y después también veremos un poco quiénes son los agentes que intervienen en el sistema, que como veréis, pues prácticamente son muy similares, porque así se montó también la ley del sector de hidrocarburos, muy similar a la gestión que se realiza con el sistema eléctrico. En esta primera apartada llegaremos hasta un primer descanso, ¿vale? Para que podáis refrescar un poco, porque igual me hago muy pesado a lo largo de esta primera parte. Y después ya la segunda parte pues la dedicaremos más a los gases renovables, ¿vale? Veremos qué son los gases renovables, hablaremos del biogás, ya sabéis que ahora está muy en auge todas las plantas de biogás. La diferencia entre el biogás y el biometano, ¿vale? Al final se acondiciona el biogás. Veremos todas las partes del biometano, cómo se acondiciona, qué es una grading, cómo se realiza la inyección del biometano, los condicionantes de las inyecciones y los river flow, ¿vale? Que al final es equipos para poder subir el gas a redes superiores. Y ya pasaremos después finalmente a lo que sería más la gestión del hidrógeno, ¿vale? Que es lo que ahora está también muy en boga con las redes troncales de hidrógeno a nivel europeo. Hablaremos también de las mezclas que se pueden tener de hidrógeno con gas natural y los aspectos de seguridad propios del hidrógeno. Para finalizar ya con la reglamentación que existe actualmente respecto a los gases renovables, que la verdad es que es algo que está actualmente en desarrollo, ¿vale? Porque al final la regulación del hidrógeno o las interconexiones con el biometano pues es algo que está todavía en desarrollo a nivel regulatorio, pero sí que veremos qué es lo que existe y qué es lo que se está articulando a este respecto. Bueno, avanzamos. Primero, antes de nada, pues ver lo que es, ¿no? Lo que es el sector del gas, cuáles son las cifras propias del sector del gas. ¿Vale? Como podéis ver, la demanda, estamos hablando de cifras del 2023, la demanda es de 325 teravatios. He puesto al lado la demanda del sector eléctrico para que veáis la comparativa. Hay que tener en cuenta que el sector del gas tiene muchísima influencia a todo lo que sería a nivel industrial, ¿vale? De grandísimas industrias para todo el calor térmico, ¿vale? Entonces, como podéis ver allí, dentro de lo que es el consumo, el industrial supone un porcentaje muy, muy, muy significativo, ¿vale? Y realmente, al final, el doméstico es la parte menor de ese consumo. En cuanto a cuál es el origen, pues ya sabéis, como habréis visto a partir de la guerra de Ucrania y de la crisis, pues que para el caso español pues tenemos la suerte de tener todas las plantas regasificadoras que suponen un 45% de lo que es todo el almacenamiento a nivel europeo, ¿no? Entonces esto al final nos permite importar mucho gas licuado, ¿no? Y nos da la posibilidad, como veis ahí en el gráfico en la izquierda, pues de tener de múltiples países acuerdos para la gestión del gas natural licuado. Después también tenemos gas natural que nos entra a través de las interconexiones internacionales, sobre todo del Medgaz, ¿no? que nos conecta con Argelia. De hecho, si lo veis, pues al final el porcentaje que se importa desde Argelia es igual que el gas natural canalizado que nos llega por las conexiones internacionales, ya que es el gasoducto que más nos provee a nivel nacional. En cuanto a la red, pues ya veis, 95.650 kilómetros. Es una red muy extensa que da suministro a unos 8 millones de puntos de suministro, muchos de ellos, como ya he dicho, industriales. Municipios, pues también veis, ¿no? Son 1.817. Y bueno, el tema de las inversiones, pues al final tiene que ver también con el desarrollo de las redes, ¿no? En su momento, pues hubo un gran desarrollo a nivel de redes de transporte, de redes de distribución, y ahora estamos pues en ese énfasis de este análisis de paso a energías renovables, ¿no? ¿Cómo se ve el mapa de infraestructuras? Pues el que os presento aquí con carácter general. Aquí tendríamos, obviamente, solo las redes principales de transporte, tanto primario y secundario, lo que se llama más red troncal, donde vemos que tenemos, supongo que se ve el cursor, ¿vale? Donde tenemos lo que serían las plantas de regasificación, que hay 7 a nivel nacional, ¿vale? Tenemos las interconexiones internacionales, donde tenemos, como he dicho, el Medgaz, el gasoducto marino que llega a Almería,
¿vale? Y después tenemos pues la red de gasoductos primarios, ¿vale? Y después tenemos la red de gasoductos secundarios, que serían ya las ramificaciones que entran más en la parte del territorio. Tenemos también, obviamente, instalaciones de compresión que mantienen la presión a lo largo de toda la red, ¿vale? Sobre todo de la red troncal a 80 bares. Y después tendríamos pues distintos almacenamientos, ¿no? Distintos almacenamientos que lo que permiten es regular esta demanda. Entonces, al final, el sistema que tiene nacional, el sistema nacional implantado, pues lo que permite es la flexibilidad que hemos tenido, ¿no? En esta época que nos ha tocado vivir, el tener un almacenamiento suficiente que nos ha permitido regular, incluso ha permitido a España poder exportar a otros países. Pasamos ya a lo que serían los combustibles gaseosos, ¿vale? Explicar un poco qué son los combustibles gaseosos. Los combustibles gaseosos se estructuran por familias, ¿no? Tenemos la primera familia, la segunda familia y la tercera familia. La primera familia serían todos esos gases que venían de las antiguas fábricas de gas, ¿vale? Como veis ahí, pues destilación de hulla, cracking, etcétera. Son gases que ya habitualmente no se usan, no se distribuyen. Después tendríamos la segunda familia, que sería el gas natural y el aire propanado, ¿vale? Y la tercera familia, que ya serían los gases licuados del petróleo, sobre todo butano y propano, ¿vale? Al final, lo que define el estar en una familia u otra es el índice de Grove y las características de los gases, ¿vale? El pertenecer a una familia lo que te permite es tener intercambiabilidad con los gases que pertenecen a la misma familia, ¿vale? En el caso de que sean de familias distintas, pues para poder utilizar otros gases con los mismos equipos de consumo, pues te conlleva el tener que realizar unas adaptaciones o modificaciones, ¿no? Entonces, esa es la máxima diferencia entre las familias, aunque ya lo veremos también más adelante cuando estemos hablando del índice de Grove, que es lo que los define. ¿Qué propiedades tienen los gases? Pues con carácter general, uno es la reactividad, que obviamente pues lo que define si es un gas, si es un combustible, si es un comburente o si es un gas inerte, ¿no? Al final, los gases combustibles pues los conocemos todos, son el propano, el gas natural. El comburente pues son esos gases que requieren los combustibles para poder arder, ¿no? Y para poder oxidarse. Y finalmente, los gases inertes pues son esos gases que al final no reaccionan y que se emplean como gases de seguridad para ciertos tipos de operaciones que se realizan en las redes. Tenemos la densidad absoluta, ¿vale? Del gas, y después, sobre todo, hay que tener en cuenta la densidad relativa, ¿vale? Que al final la densidad relativa lo que mide es la densidad del gas combustible con respecto al aire. Esto es muy importante, ¿vale? O sea, que la densidad relativa, que al final la densidad de un gas sea mayor o menor que el aire, es muy, muy importante a la hora de gestionar los gases. Al final, para que nos hagamos una idea, el gas natural es un gas que tiene una densidad menor que el aire. Esto lo que supone es que en caso de una fuga, pues obviamente el gas se va a la atmósfera y se disipa simplemente por las características propias del gas. Gases que son más densos del aire, como son los gases licuados del petróleo, que ocurre es que al final el gas, en vez de disiparse hacia la atmósfera, pues baja, ¿no? Es más pesado que el aire y entonces tiende a descender y pues se puede llegar a acumular en algunos recintos. Entonces es un tema muy importante de seguridad. Entonces la densidad es un tema muy significativo, ¿no? Entonces aquí vemos pues los distintos gases, como veis, el propano y el butano, pues son gases que son más pesados que el aire, entonces tienen esa dificultad en temas de seguridad. Obviamente se ponen herramientas y se ponen elementos de mitigación para que no existan esos problemas, pero obviamente respecto a fugas que se pudieran producir, tiene en red, pues obviamente es mucho más seguro el gas natural porque sabes que se va a disipar a la atmósfera. La compresibilidad, pues obviamente es muy, muy, muy importante. Eso, la compresibilidad del gas lo que nos permite, obviamente, es, como su propio nombre indica, comprimirlo, ¿no? Y elevar su presión, disminuir su volumen y permitir pues su desplazamiento, ¿no? Su desplazamiento a través de los gasoductos a 72 bares. Una vez que lo has desplazado, pues obviamente tiene que volver a una presión acorde al consumo, ¿no? Entonces, cada vez que disminuyamos la presión del gas, por cada bar de presión que disminuyamos, pues disminuirá su temperatura, ¿no? Como hablaremos más adelante, medio grado. Pero al final, la compresibilidad del gas es lo que nos permite gestionar estos gases. Diferencia entre temperatura crítica baja y alta de los gases, pues también es también muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Porque al final la temperatura crítica implica saber cómo se tiene que comprimir el gas. Por explicarme, a ver, al final aquellos gases que tienen una temperatura crítica muy baja requieren de una gran presión para poderse licuar, y sin embargo aquellos gases que tienen una crítica
bastante más elevada, como pueden ser los gases licuados del petróleo, te permiten que a una menor presión puedan licuarse y poder trabajar con ellos, ¿vale? Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta también estas características del gas. Poder calorífico, pues obviamente al final el gas y su oxidación o combustión, pues empleamos obviamente para sacar calor, ¿no? Entonces al final, pues que decir que el poder calorífico define muy bien las características del gas. Aquí tenéis pues poder calorífico, ¿no? De distintos gases que nos podemos encontrar. Obviamente al final el poder calorífico hace también que para una misma potencia, pues lo que sería la regulación y lo que serían los inyectores y todos de los equipos, pues obviamente tengan que ser distintos. La presión, pues obviamente al final es obviamente una particularidad que debemos de tener muy en cuenta a la hora de gestionar el gas, ¿vale? Las distintas presiones de las redes, etcétera, y sobre todo también la odorización. Hay que tener en cuenta que el gas natural, tanto como el propano como el butano, etcétera, en sí como gas no huelen, ¿no? Entonces al final es necesario odorizarlos para que en caso de que se produzca una fuga o se produzca un incidente, pues que sean fácilmente detectables. Entonces, por ley y por normativa, pues existen una cantidad de odorizante que se ha de adicionar al gas en función de en qué punto de la red nos encontremos, ¿no? Todo esto viene definido a través de las normas de la gestión técnica del sistema que veremos más adelante. Pero obviamente la odorización del gas es una propiedad muy importante. Propiedades ya relacionadas con la combustión, ¿no? Estaríamos con la temperatura teórica de combustión y la temperatura de inflamación, ¿vale? La temperatura teórica de combustión, pues como pone ahí, es la máxima que puede alcanzar la combustión perfecta y estequiométrica, ¿no? Es al final esa temperatura para una combustión perfecta. Y la temperatura de inflamación sería aquella en la que sin necesidad de que haya un punto de ignición, pues ya directamente se produce la inflamación, ¿no? De la mezcla. Los límites de inflamabilidad. Pues al final los límites de inflamabilidad lo que hacen es definir cuál es la mezcla que tiene que existir, ¿vale? Entre un comburente y un combustible, ¿vale? A una presión y temperatura ambiente para que sea inflamable disculpar, para que sea inflamable con la presencia de un punto de ignición, ¿vale? Aquí lo que tenemos es una representación, aquí abajo a la derecha, donde veríamos el límite de inflamabilidad inferior y el límite de inflamabilidad superior, ¿vale? En la cual, pues que podemos tener por debajo del límite de inflamabilidad inferior, lo que tenemos es una mezcla muy pobre, ¿no? Es todo aire o el componente de aire es mucho mayor que el componente de gas. Lo que hace es que al ser muy pobre esa mezcla, pues impide que al final se produzca esa combustión. Y lo mismo ocurre cuando hay un exceso de gas, ¿no? Si hay un exceso de gas, la mezcla también, por mucho que haya un punto de ignición, tampoco va a prender ni se va a oxidar, ¿no? Entonces, al final, estos dos límites es lo que establecen el rango en el cual las concentraciones tanto de aire como de gas son las condiciones necesarias para que existiendo un punto de ignición, pues obviamente se produzca la combustión de la mezcla de gas. En cuanto a la velocidad de propagación de llama, pues al final es la combustión, ¿no? La manera en la que se propaga la combustión en la mezcla que tenemos de gas y oxígeno. ¿Por qué es importante esta velocidad de propagación de la llama? Porque esta velocidad de propagación de la llama va a ser la que va a definir cuál es la presión que los inyectores tienen que sacar, ¿vale? Porque si al final no tienes un equilibrio entre la propagación de la combustión y el combustible que tú estás inyectando, lo que te va a ocurrir o bien que se va a desplazar la llama hacia el exterior del aparato, con lo cual va a llegar un momento en el que se va a apagar, o si no es suficiente la inyección que realizas de combustible, lo que va a ocurrir es que la combustión se va a ir propagando hacia el interior del equipo, ¿no? Que también va a producir problemas en ese sentido con el equipo y puede producir pues, incidencias. Entonces, todos estos aspectos pues, al final son muy significativos a la hora de gestionar lo que son los equipos y la combustión de los mismos. La intercambiabilidad de los gases, que ya hemos comentado antes un poquillo más. ¿Vale? Al final se dice que los gases son intercambiables si al final se cumplen estas condiciones, ¿no? Tienen la misma potencia calorífica que hemos visto, que hemos hablado ya, el PCI o el PCS, tiene una estabilidad de llama y la calidad de combustión, es decir, los productos de la combustión, pues siguen siendo similares. Es decir, que al final puedo meter un gas en un equipo
distinto siempre que sea intercambiable con el que había anteriormente. Esto es lo que ocurría, por ejemplo, con el aire propanado y el gas natural. Al pertenecer a la misma familia, tienen índice de Groves muy similares y la forma de comportarse ambos son muy similares. Entonces, al final, un mismo aparato puede funcionar indistintamente con aire propanado que con gas natural sin prácticamente tener que hacer ningún ajuste. Esto es, por ejemplo, lo que ocurrió hace unos años. Antes de llegar el gasoducto submarino a Mallorca, toda la isla de Mallorca se suministraba con aire propanado. Entonces, cuando se construyó el gasoducto submarino y se empezó a suministrar con gas natural, pues no hubo que realizar grandes modificaciones en las instalaciones. Unos pequeños ajustes en algunas salas de calderas a nivel de detectores y demás, pero realmente al final los equipos pudieron funcionar indistintamente con gas natural que como anteriormente funcionaban con aire propanado. Bueno, al final el gas natural, ¿no? Al final, ¿qué es el gas natural? Pues al final ya sabemos que el gas natural, su componente principal es el metano, ¿no? Que tiene que ser siempre superior al 70%. Quiere decir, tiene que al final el gas natural tiene otros componentes, ¿no? Otros componentes que en función de cuál sea su origen, pues también serán distintos, tal y como podéis ver. Pues al final los componentes de metano, etano, propano, butano, en función de cuál es el origen, ¿no? que tengamos de esos gases, pues puede ser distinto. Transporte y distribución de gas natural, aunque después lo veremos más específicamente, ¿no? Más específicamente cuando hablemos ya de la red. El transporte y la distribución de gas natural se realiza mediante canalizaciones, ¿vale? Con gasoductos, que se suele realizar cuando las distancias son inferiores a 4.000 kilómetros y además no hay condiciones orográficas orográficas muy complicadas que lo dificulten. Y en otro caso, pues su transporte ordinario a través de buques metaneros, pues obviamente es en estado líquido, ¿no? Después, ese gas, una vez que llega a la terminal portuaria, lo que se hace es se regasifica, ¿no? En todas esas plantas que hemos visto en los litorales del territorio nacional, se gasifica y se inyecta en los gasoductos de transporte. Hay otras maneras, aparte de mediante la inyección directa en el gasoducto de transporte, sino a través de terminales pequeñas de gas natural, ¿no? Estas plantas de gas natural que se ponen en aquellos lugares donde no llega la red de gas frente a una necesidad o bien de una comunidad pequeña, de una población o ante industriales, ¿no? Y después tenemos los gases licuados del petróleo, que quizás son los más conocidos, los que a lo mejor vemos, ¿no? El camión ahí del butano, que es el que nos encontramos siempre, ¿no? Que son sobre todo el butano y el propano comercial. Y como veis, pues se distribuyen o bien en las bombonas que todos conocemos, o bien mediante pequeñas plantas, mediante pequeños depósitos donde se coloca el GLP o el butano. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Continuamos. Vamos a hablar ya pues más claramente de lo que es la red de gas, ¿no? Primero lo que sí que os quería poner es un pequeño esquema muy, como veis, muy esquema, ¿vale? Para que sepáis más o menos cuál es el funcionamiento, ¿vale? Entonces, al final lo que tenemos aquí en la red es la red de transporte, donde tenemos o un yacimiento directo que nos alimente, que puede ser un gasoducto internacional, o un yacimiento en sí, o una planta de gasificación, ¿no? Que entra en la red de transporte principal, ¿vale? De 80 a 72 bares, aunque también hay red de transporte que baja hasta los 16 bares, porque este es el límite de la red de transporte, entre transporte primario hasta 72, hasta 60 y por debajo de 60, pues todo red de transporte secundaria. Después tenemos, obviamente, estaciones de regulación, que lo que nos permiten es bajar la presión del gas. Como he dicho, cada vez que baja la presión del gas, en función del salto que haya de presión, pues bajará a medio grado. Podéis imaginar que si hay un salto de 72 a 16 bares, pues la diferencia estamos hablando de 20 y pico grados. 20 y pico grados que va a bajar la temperatura. Si estamos en una temperatura ambiente de 10 grados, pues las temperaturas que quedará ese gas serán bajo cero, entonces requerirán un recalentamiento, ¿no? Pero veis que se produce una bajada de la presión a través de estaciones de regulación que se va adecuando poco a poco el nivel de presión del gas al requerimiento que tenga los puntos de suministro. En función de que sea un gran industrial, pues probablemente consumirá alta presión. Si vamos a la parte ya más domiciliaria de nuestras casas, pues obviamente tenemos que llegar a un nivel de presión muy bajo, ¿vale? Con los distintos sistemas de distribución. También os he puesto aquí para que tengáis, a lo largo del cambio de la normativa, se ha ido definiendo los saltos de presión de distintas maneras, ¿vale? Actualmente estamos hablando de MOP, máxima presión de operación, donde se dice la MOP 80, la MOP 16, la MOP 4, MOP 5,
¿vale? Pero antiguamente no se llamaba por MOF, se llamaba de alta presión A, de alta presión B, en función de sus niveles de presión, media presión A, media presión B o baja presión, ¿vale? Entonces, para que si alguna vez os están hablando con la nomenclatura antigua, pues realmente sepáis buscar las equivalencias, ¿no? De igual manera la vemos aquí, ¿vale? Lo que serían las bajas presiones y la correspondencia actual. La media presión A, la media presión B, su correspondencia, la alta presión y la alta presión B. ¿Vale? Aquí también tenéis el esquema y también indicaros simplemente a título general, ¿vale? Aunque lo que es la gestión de materiales cada vez avanza más y hay materiales que se están estudiando, con carácter general todas las redes que sean mayores de una MOP 10, es decir, mayores a 10 bar, todas van a ser de acero. ¿Vale? Con carácter general. Tendrán sus sistemas de protección catódica, tanto pasiva como activa, según el caso. Si estamos hablando de transporte, será protección catódica pasiva y protección catódica activa. Si hablamos de pequeñas redes de distribución, pues es posible que solo tengan protección catódica pasiva. ¿Vale? Y después, las redes que sean por debajo de 10 bares, los materiales que nos vamos a encontrar pueden ser acero, polietileno, cobre o fundición, ¿vale? Con carácter general. La fundición ductil, tal y como pongo allí, es un material obsoleto, ¿vale? Que se tiende a sustituir por polietileno. Y como os he dicho también anteriormente al empezar la presentación, os pongo aquí más o menos unas equivalencias personales, ¿vale? No lo toméis al pie de la letra, pero es para poder encontrar esa comparación, ¿no? Al final entre lo que sería electricidad y lo que sería gas, ¿no? Que estamos más acostumbrados a la electricidad. Tensión, presión, ¿no? Al final, las estaciones de regulación y medida vendrían a ser como los transformadores, ¿no? Los transformadores para disminuir potencia que pasan de la red de transporte de energía eléctrica, pasan a red de distribución, pues esto estaríamos hablando de algo muy similar. Al final, lo que estamos hablando es que la tensión sería la presión y la intensidad sería el caudal, ¿no? Entonces, al final sería para transformar, ¿no? Esa potencia de aguas arriba a potencias aguas abajo. Efectivamente, como ya os he comentado, el regulador sería lo que haría de transformador, ¿no? La única diferencia aquí es que obviamente los transformadores, sabéis que en electricidad te pueden convertir potencia de aguas arriba a aguas abajo o de aguas abajo a aguas arriba, como pasa, por ejemplo, con las centrales de bombeo, las centrales hidráulicas de bombeo. En este caso, un regulador no puede hacer esa función. Un regulador lo único que puede hacer es disminuir la presión, ¿no? De una alta presión a una media presión a una baja presión. Para hacer la situación inversa requeriríamos siempre un compresor. Esta es sobre todo la mayor diferencia que nos vamos a encontrar, la necesidad de ese compresor, ¿no? Para elevar la presión de un gas. Los interruptores, pues en este caso serían las válvulas de la red. Las seguridades de sobrepresión, pues tenemos obviamente también válvulas de seguridad de sobrepresión como son las bises o las Bs. Las Bs son las válvulas de seguridad de máxima que cortan el flujo y las Bs lo que hacen es un venteo de seguridad. Y las seguridades de sobreintensidad que podamos tener en las instalaciones eléctricas, pues en este caso serían los limitadores de caudal. Ya hemos visto lo que era la red en una transparencia anterior, donde tenemos los gasoductos primarios, que son por encima de 60 bares, las plantas de regasificación y los almacenamientos básicos que tenemos también en España, ¿no? Como pueden ser Gaviota, como pueden ser el Serrablo, como pueden ser Morismos, ¿no? Marismas que tenemos allí. Solo indicar, a título de diferencia, que los gasoductos submarinos, pues obviamente se hacen unas pruebas a mayor presión a modo de seguridad. El transporte secundario también, como ya he indicado antes, pues es a menor presión, ¿no? De 60 a 16 bares. Os voy a poner ahora un pequeñito vídeo, ¿vale? Simplemente para tener información, ¿no? A través de lo que son las redes de transporte. No se puede escuchar el audio de este vídeo. ¿No se escucha? No, el audio no. Igual al transmitir el vídeo no sé si hay algún problema con el audio. No, ellos no escuchan el audio del vídeo. No, No, no no. escuchamos. No estamos Sí. escuchando. Ok, pues voy a intentar a ver si os lo voy explicando yo. Porque si no, no sé la manera de... Es que yo tampoco sé si cuando se comparte una presentación con vídeo, cómo se comparte el audio. No, no sé Espera si- espera un momentito que si no, como yo sí que lo escucho, lo voy a bajar la voz del mío porque si no me voy a volver loco. ¿Puedes hacer algo fácil? ¿Lo estás escuchando tú pero a través de altavoz o
No, yo a través de los cascos. propios auriculares, ¿no? Espera, vamos a probar al revés. A quitar. Igual lo que puedes, están comentando alguna persona, es que les mandes el link al vídeo, que es público, entonces lo podemos ver online, cada uno en nuestro ordenador. ¿Lo escucháis ahora? No, Cuando, a ver, espera, no sé si me oís, cuando compartes, le das al botón de compartir, hay arriba una pestañita que te dice incluir sonido. O sea, descomparte, vuelve a compartir dándole a la pestañita de compartir sonido. Vale, voy. Voy a compartir. Y arriba tienes un botoncito. Ah, Le vale, das- sí, vale, ya lo veo, ya. Vale, vale. Siempre, ¿ves? Siempre se aprende algo. sí, Siempre se yo aprende también, algo no nuevo. tenía ni idea. ¿Quién ha sido quien ha dado luz a esto? Yo, José Luis. Muchas gracias, José Luis. Perfecto, gracias. En los videos anteriores vimos cómo se extrae gas y cómo se transporta natural. La distribución, la calidad y la seguridad hay que introducirlos en los gasductos, que son sucesiones de tubos de acero. La longitud total de los gasductos en todo el mundo es de aproximadamente 1 millón de kilómetros, más de 25 veces la circunferencia de nuestro planeta, y la mayoría son gasductos para el transporte de gas natural, que está compuesto principalmente de metano. Antes de elegir dónde colocar el gasducto, se llevan a cabo estudios geológicos detallados para intentar seguir la geología del terreno o del fondo marino, con el fin de no someter el gasducto a riesgos debidos a terremotos, corrimientos de tierra, corrientes marinas, presiones excesivamente altas debido a la profundidad, hielos, cambio de temperatura, etc., para preservar la estructura a lo largo de las décadas, pero también para salvaguardar el medio ambiente, ya que el metano, al propagarse en la atmósfera, es un gas de efecto invernadero decenas de veces superior al dióxido de carbono. El diámetro inicial de un gasducto puede llegar a 1400 milímetros y poco a poco se va estrechando. Su superficie interior está lijada para tener un bajo coeficiente de fricción interna al paso del gas, mientras que, externamente, está recubiertas con un revestimiento especial anticorrosión y resistente a los golpes. Los gasductos poseen una gran resistencia. De hecho, el gas puede transportarse mediante su compresión hasta presiones de unos 70 bares, en el caso de los gasductos terrestres, y de hasta 100 bares en el caso de los gasductos submarinos. Estas compresiones se obtienen utilizando máquinas operadoras especiales denominadas compresores. El gas viaja en estado aeriforme, a diferencia de los metaneros que transporta GNL, es decir, gas natural licuado a menos 163 grados Celsius, y es empujado por una planta de compresión al principio del gasducto, y, si necesario, también por varias plantas de compresión intermedias. Se trata de grandes estructuras, tanto por su tamaño como por su complejidad, que se componen esencialmente de turbinas de gas que accionan compresores centrífugos. La turbina de gas es un motor de combustión interna que utiliza como combustible parte del metano extraído. Se compone inicialmente de un compresor axial que consta de rotores, discos de álabes que giran junto con el eje intercalados con estatores, que son discos de álabes fijados al bastidor, formando así varias etapas que aumentan cada vez más la presión del aire de entrada. Al introducirse en la cámara de combustión se añade metano al aire y la mezcla se combustiona. La gran expansión de gas caliente que se genera hace girar dos turbinas, una conectada al eje del compresor para hacer girar sus rotores y otra, separada en un segundo eje, hace girar un compresor centrífugo multietapa conectado al gasducto.
El compresor centrífugo multietapa es una máquina en la que los varios discos de Alaves llamados impulsores, colocados a rápida rotación, suministran energía al gas, que aumenta su presión debido a la fuerza centrífuga. De este modo, el metano es empujado hacia la tubería y puede comenzar su viaje. Las tuberías suelen colocarse a nivel del suelo en zonas desérticas y arenosas o donde el terreno es demasiado duro para excavar a causa del hielo, o bien se colocan en el suelo marino y en este caso se denominan gasductos submarinos, mientras que en las zonas pobladas se entierran a 1 metro de profundidad. Las tuberías deben ser controladas y protegidas constantemente, por lo que el mantenimiento es muy importante. Los fenómenos más comunes que se producen son la corrosión y la acumulación de depósitos, que pueden causar el deterioro de las tuberías y la reducción de la velocidad del flujo. Para garantizar la integridad de las tuberías, se utilizan pigs de limpieza para eliminar los depósitos y después se utiliza el Smart Pig con sensores inteligentes para inspeccionar el interior de la tubería en busca de defectos. Generalmente, el pig, una vez introducido en la tubería, es empujado por el propio gas en movimiento. Al avanzar por la tubería, el pig de limpieza empuja todos los residuos hasta el final de la tubería que se eliminan junto con él. Los gasductos son, por lo tanto, un método seguro y eficaz de transportar productos derivados del petróleo y del gas. Además, es un método más económico que el transporte por barco o ferrocarril y ofrece mayor capacidad. Ok. El vídeo la verdad es que explica bastante bien sobre todo lo que son las estaciones de compresión y después el proceso, ¿no? El proceso de lo que es la gestión, ¿no? Lo que es la gestión del mantenimiento de la infraestructura al realizar los pasos de pie que hay que realizar cada 10 años. En cuanto al resto de elementos, pues obviamente ya hemos estado hablando, aparte de lo que es la tubería, ¿no? Lo que es la tubería, pues aquí tenemos una planta de regasificación, ¿no? La planta de regasificación que hemos visto situado a nivel del litoral, donde al final tenemos la entrada del gas, tenemos los depósitos y después lo que sí que se realiza es cómo se licúan, ¿no? Cómo se licúan el gas que tenemos ahí contenido, el GNL, pues al final se licúan mezclándolo con un intercambiador con agua de gas, ¿no? Con agua de mar, disculpad. Entonces, ese agua de mar lo que hace es pues dar el calor necesario a ese gas licuado para que se transforme en gas y elevarlo después a la presión que se requiera realizar. Tener en cuenta que estos depósitos, tal y como ha dicho también el vídeo, tienen que mantener ese gas licuado a una temperatura de en torno a menos 160 grados centígrados. ¿Vale? Entonces, lo que sí que tienen pues muchas capas aislantes, que podemos ver después en un vídeo, y que aseguran que ese gas se va a mantener, no va a captar calor del exterior. Y aseguran un boil-off mínimo y lo único que tienen que hacer es una gestión propia de ese boil-off. Eliminar ese boil-off y mandarlo a la red. El boil-off al final es la gasificación que se va produciendo de manera natural, ¿no? en esa estructura. Quiero que me repitas la... Vamos a avanzar rápido. Los países en este grandes sentido. a menos que se Y integren vamos de las directos a lo que Este son... último está onshore en tierra firme. Si no, se coloca en una plataforma apoyada en el fondo del mar que toma el nombre de Offshore Gravity Based. Con las bombas a bordo del buque metanero, el GNL se descarga en los tanques de la planta. Para una carga estándar se necesitan aproximadamente 12 horas. El GNL siempre se almacena en forma líquida, por lo que se adoptan tubos criogénicos especiales que son capaces de gestionar y mantener la temperatura del gas licuado a menos 163 grados centígrados. El GNL se almacena en tanques de doble coraza a presión atmosférica.
La calota interior, en contacto con el GNL, está fabricada con aceros especiales con un 9% de níquel para evitar problemas de rotura por bajas temperaturas. La calota exterior, por otro lado, está hecha de hormigón pretensado. Entre el espacio intermedio de las dos carcajas hay un revestimiento aislante y otro revestimiento en la parte inferior de espuma de vidrio. Todos los tanques de GNL tienen forma cilíndrica y descansan sobre una base donde se encuentran aisladores sísmicos para evitar roturas y pérdidas durante los choques de un sismo. Las fases de llenado y extracción del GNL se realizan en la parte superior con la ayuda de una bomba sumergible. El techo está formado por una capa de aislamiento sostenida por cables de suspensión y un revestimiento de acero revestido con un muro de hormigón armado. Los tanques pueden ser enterrados para tener un menor impacto visual, pero tienen un costo de construcción y mantenimiento muy altos, por lo que se prefieren instalarse en la superficie, donde los costos son decididamente menores. La capacidad de un tanque puede variar entre 7.000 metros cúbicos y 160.000 metros cúbicos. Una vez almacenado el GNL en los tanques, se puede proceder a la fase de regasificación, en plantas que vaporizan el gas licuado. Este tratamiento es muy delicado y se puede realizar con diferentes tecnologías que se distinguen según la temperatura de operación, es decir, procesos a temperatura ambiente y superiores a la temperatura ambiente. Para el proceso a temperatura ambiente se utiliza un vaporizador de agua de mar. El funcionamiento es muy simple. Dentro del vaporizador hay haces de tubos verticales a través de los cuales fluye el GNL con un flujo que va desde abajo hacia arriba. Están hechos de aleación de aluminio y recubiertos con una aleación de zinco para prevenir los fenómenos de corrosión inducidos por la sal marina. Sobre estos tubos se hace caer agua de mar a temperatura ambiente que transfiere su calor a las de tubos permitiendo en su interior la vaporización del GNL. El agua de mar se recoge posteriormente para ser devuelta al mar a una temperatura de 4 o 5 grados centígrados, prestando especial atención a la contención de sustancias nocivas para el medio ambiente. Se trata de una tecnología muy contrastada en la industria del GNL y está utilizada principalmente en Europa, que al no utilizar una fuente de calor para calentar el GNL, permite reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Para el proceso con temperatura superior al ambiente, se utiliza un vaporizador de llama sumergida. Veamos juntos cómo funciona. Para los sistemas de combustión sumergida, encontramos un quemador colocado en un baño de agua, la cual constituye el fluido que calentará el GNL. Para la combustión del quemador, se utiliza una pequeña cantidad de gas natural importado, generalmente un 1.5%, que es previamente calentado. Los gases calientes producidos son conducidos a través de un sistema de distribución dentro del baño de agua caliente, el cual es atravesado por un haz de tubos que transporta el GNL que se vaporiza dentro del propio gas. El gas vaporizado se envía a la etapa de compresión y almacenamiento en tanques esféricos para luego ser inyectado a la red de transporte y distribución. Hemos llegado así al final de nuestro video. Ok, vale. Tenemos también dentro de lo que es la red, lo que serían los almacenamientos subterráneos, ¿vale? Que lo que se suele emplear son antiguos yacimientos de donde se había extraído gas previamente. Entonces, básicamente es la misma tubería que se empleaba para la extracción, pues ahora se emplea para gestionar lo que sería el comprimir gas dentro de lo que es el yacimiento, ¿vale? Y después traer el mismo gas. ¿Cómo se gestiona? Pues dentro del yacimiento suele haber agua salada, ¿vale? Entonces,
cuando tú comprimes, metes gas, desplaza el agua, ¿vale? Y después cuando quieres sacar el gas, que se suele realizar en época de consumo, es decir, tú inyectarías el gas para guardarlo durante la época de verano y lo sacarías durante la época invernal, ¿vale? Pues una vez que tú vas sacando el gas, pues el agua vuelve otra vez a coger, ¿no? A coger su lugar. Entonces, este es básicamente la gestión que se realiza de un yacimiento subterráneo. Tengo vídeos, pero como si no se nos va a ir el tiempo, pues si queréis vamos avanzando, ¿vale? Las conexiones internacionales, que ya hemos hablado. Tenemos las conexiones con África, que tenemos el gasoducto El Megaz, que como veréis es el que enlazaba con Argelia y es aquel que nos daba el 30% de lo que es el gas que importábamos. Y después está el gasoducto El Magreb, que es el que viene de Cádiz hacia Marruecos, que realmente tiene muy poco uso. ¿Vale? Con Francia tenemos lo que es la interconexión en Irún y después una segunda interconexión que es la Rauca-Lahorre. Y con Portugal pues tenemos una en Badajoz y otra en Galicia. Estas interconexiones, aunque son dos con Francia y dos con Portugal, a la hora de su gestión se gestiona como una única interconexión, ¿no? Una gestión comercial como una única interconexión, aunque al final sean dos tuberías distintas. Las estaciones de compresión, que ya hemos visto en el vídeo cuál es su metodología de funcionamiento, y lo que buscan es al final mantener la presión en lo que es la red troncal, ¿vale? Mantener entre 80 y 72 bares y que no haya disminuciones de presión para que todo el sistema pueda funcionar adecuadamente. Y después llegamos a lo que serían, que hemos visto en el pequeñito esquema, lo que serían las válvulas, las posiciones de válvulas y estaciones de regulación y medida, ¿no? Que tienen esta pinta que veis aquí. Si alguna vez vais por la carretera o por el campo, pues veréis instalaciones de este estilo. Las que son de Nagas, pues son instalaciones que suelen tener color ladrillo y el color azul, y estas pues son pues las que tenemos nosotros, ¿no? En nuestras redes de transporte. Al final las instalaciones son todas muy parecidas. Tienen una posición de válvulas que se ve aquí a la izquierda de lo que es la fotografía y tienen este edificio central, que lo que guarda es todo lo que sería la instalación, la obra mecánica de la ARM, de regulación y medida, que ahora veremos de qué se compone. Y después, pues también tiene un cuarto, obviamente, de comunicaciones y remotas para toda la gestión telemedida de esta instalación y un cuarto de calderas. Porque, como hemos dicho, el gas, cada vez que disminuye su presión en un bar, pues disminuye su temperatura en medio grado. Entonces, en función del salto de temperatura que se va a producir en el gas, que podría producir congelaciones, aguas abajo, pues hay que calentar el gas. Y aquí tenemos todo el circuito de agua caliente, ¿vale? Que obviamente se tiene que alimentar de las calderas. Lo que tenemos como valvulería en la posición de válvulas puede haber modificaciones en función de la instalación, pero con carácter general es esto que veis aquí. Tenemos aquí lo que sería la línea del gasoducto, ¿vale? Que vendría de una posición anterior y saldría a una posición posterior, y donde tenemos aquí una válvula de seccionamiento que siempre está motorizada, ¿no? Y telemandada, al igual que ocurre pues también en las redes en las redes eléctricas. Al final, para en caso de necesidad poder seccionar lo que es la red, ¿no? Entonces, al final tenemos el gasoducto que viene en una posición y que después sale hacia otra, y aquí tendremos unas distintas valvulerías, ¿no? Una entrada a lo que es la posición que nos permitirá alimentar a la ARM que tenemos aquí, ¿vale? Entonces aquí vamos a seguir lo que hace el gas, ¿vale? Sabemos que puede ir de una posición a otra, pero después los múltiples caminos que tiene serían los siguientes, ¿vale? Por aquí entrará directamente a la ARM y después aquí lo que tenemos es un bypass para el caso de tener que realizar un mantenimiento aquí, o una posibilidad de un venteo, ¿vale? En el caso de que tengamos que quitar o bien de esta sección del gasoducto o esta sección del gasoducto tengamos que realizar una acción de mantenimiento que requiera eliminar el gas de la sección, pues o bien la eliminaríamos a través de este venteo, o si es una sección de aquí, pues la eliminaríamos a través del venteo por esta otra parte, ¿de acuerdo? Una vez que entramos a lo que sería la estación de regulación y medida, que entraría así el gas, ¿vale? Nos encontraríamos con este esquema, ¿vale? Este esquema que viene a reproducir la foto que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que entraría por aquí el gas, ¿vale? Y en este caso lo que tenemos son dos líneas de regulación. Tenemos la línea 1, la línea 2 y después tenemos una tercera línea de reserva, ¿vale? Entonces, lo que hace es, en función del consumo que vaya a tener esta estación de regulación y medida, que posteriormente saldrá hacia una población, hacia un industrial o hacia una red de menor presión, ¿vale? Pues en función de la necesidad de caudal, pues obviamente o circulará el gas por una sola línea, o si esta línea ve comprometida su capacidad, pues empezará a circular también por la segunda línea, ¿vale? Entonces al final entra el gas por la primera línea,
Aquí simplemente tenemos una válvula, tenemos un filtro que al final quitará las pequeñas partículas que pueda arrastrar el gas. El gas en España es un gas muy limpio porque la gran mayoría del gas, como habéis podido ver, pues viene de GNL, que viene de gas natural licuado. Entonces presenta muy pocas partículas. Entonces, con carácter general, no suele haber problemas de filtros en estos momentos. Habrá que ver, una vez que tengamos todo el biometano que provenga de plantas, las afecciones que pueda haber, pero de momento la verdad es que no hay una gran afección. Una vez que pasamos el filtro, llegamos a un intercambiador, que es el que ha de precalentar el gas para prever la disminución de temperatura que se va a producir en el regulador, que es este regulador. Como veis también, los reguladores, aquí tiene una válvula de seguridad de máxima, pero los reguladores están doblados, ¿vale? Este se llama regulador monitor y este regulador principal, ¿vale? Para el caso de que haya un fallo en este regulador y abra totalmente, pase a funcionar el segundo regulador, ¿vale? Una vez que pasa por los reguladores, aquí lo que tenemos es una disminución ya de la presión, ¿vale? Aquí tenemos una nueva seguridad, que sería la válvula de seguridad, la VES, para en caso de necesidad de tener que realizar un venteo. Y ya tenemos aquí el gas una disminución con una presión menor a la que teníamos a la entrada porque ya ha pasado todo el sistema de regulación. Como veis, tenemos también, aquí estarían las líneas de contaje que vienen con posterioridad, ¿vale? Que también están dobladas las líneas de contaje. En este caso no están dobladas por la capacidad que pueda tener el sistema, ¿vale? Que también se podría hacer uso, sino más que nada es por también por problemas que se puedan producir de mantenimiento, ¿no? Si al final tienes una avería en este contador, pues siempre vas a tener una segunda línea de contaje de la que podrás usar, o para realizar las verificaciones meteorológicas de los equipos, pues poderlos poner en serie, ¿no? A través de esta unión que tenemos aquí. Entonces ya vemos que ha entrado el gas, lo hemos pasado por un filtro, lo hemos precalentado, hemos tenido un equipo de regulación con otro de reserva por si acaso para que disminuya esa presión, llegamos al contaje y salimos ya a la parte de distribución, ya con la nueva presión. Aguas abajo de aquí lo que tendríamos es la sección de odorización, que al final suele ser una bomba que inyecta en función del caudal, o suele ser un depósito que por arrastre mismo del gas pues se odoriza, ¿no? ¿Qué tenemos aquí, en esta parte de aquí? Pues como hemos dicho, aquí tenemos un calentamiento del gas a través de un circuito de agua caliente. Entonces tenemos aquí una captación de gas, disminuida la presión, que como vemos entra en otra pequeñita RM. Aquí en este caso en la fotografía tenemos la R grande y ahí detrás vemos una RM más pequeñita, ¿no? Que al final la función que tiene esta RM más pequeñita es esta captación que tenemos aquí de gas, disminuir su presión, ¿vale? Para llegar a un nivel de presión que puedas alimentar las calderas que van a servir para el agua caliente que va a calentar, ¿no? Que va a calentar este gas. Entonces tenemos exactamente lo mismo. Veis, llegamos aquí a una entrada, tenemos dos líneas de regulación, ¿vale? Con sus otras dos reguladores de seguridad. Y después aquí sí que en este caso con un simple contador pequeño, porque es un contador estilo al contador doméstico que podemos tener en su casa, ya podremos medir lo que es el gas que van a consumir las calderas, ¿no? Estos son los autoconsumos que tienen estas instalaciones. ¿Vale? ¿Alguna duda del circuito que tienen las instalaciones de regulación y medida o alguna consulta? Continuamos, pues. ¿Vale? Ya llegamos a lo que sería la red de distribución de gas. ¿Vale? Porque como hemos visto, hemos disminuido la presión desde la red de transporte. Como hemos visto aquí, entraba la red de transporte y aquí tenemos ya esa disminución de presión para salir a niveles de distribución. ¿Vale? Llegamos a los niveles de distribución y entonces, ¿cómo se clasifican las redes de distribución? Pues en función de su morfología, ¿no? Pueden ser ramificada, mallada, mixta, también en función de su presión, como hemos visto, o en función de su ubicación. Pues como os podéis imaginar, pues al final... Marcos, disculpa. Sí. Preguntan por aquí por el chat que qué se hace con el gas que se ventea en el local. Es que realmente aquí es un error de dibujo, porque obviamente no se ventea dentro del local, ¿vale? Esto está conducido, lo que pasa es que, claro, aquí es... ¿Veis todas estas tuberías que suben hacia arriba? Se ven, ¿no? Supongo. Y que están conducidas. ¿Veis que van al exterior? Todo ese gas se ventea al exterior, ¿vale? Obviamente no se ventea dentro de lo que es la instalación porque tendríamos un problema de seguridad. No puede ser así. Entonces, como veis, todos estos venteos, veis que aquí está la de seguridad, lo que pasa es que es complicado de ver, no sé si se ve bien tal y como lo veis vosotros. Tiene un picaje, esa válvula, que al final lo que hace es conducir ese venteo, ¿no? Ese venteo se conduce al exterior. Supongo que esa era la consulta, ¿no? Sí. Ok.
Al final, la caracterización de la estructura de red de distribución obviamente viene por el desarrollo propio de la red de distribución. Cuando tú tienes una red que entras en una población nueva, pues obviamente igual que pasa con cualquier red, ¿no? Empiezas con una red que simplemente es ramificada, donde al final llevas el gas, ¿no?, a los puntos de consumo específicamente, no vas más allá. Entonces, cuando ya la red se empieza a desarrollar, estamos ya en una población mucho, mucho más consolidada, pues obviamente empiezas a hacer religues, lo que se llaman religues, y empiezas a unir, ¿no?, las ramificadas, empiezas a sacar aquí una unión con esta y empiezas a generar esa malla, ¿no?, que es lo mismo que pasa en las, en las redes de distribución eléctrica. Y después, pues obviamente puede haber algunas estructuras que sean mixtas. En cuanto a la presión, pues obviamente ya hemos visto, ¿no?, qué es lo que define la presión. Al final la presión, en función de la presión, pues define si es transporte, si es distribución, como vemos está aquí la MOP, y dentro de lo que es distribución, pues los distintos niveles que nos podemos encontrar para alimentar lo que serían a los distintos consumidores, unos industriales que pueden estar suministrados a alta presión, unos terciarios que pueden estar en media presión A o los domiciliarios que siempre van a estar en baja presión. No me entretengo en las distintas tipologías de presión porque si no se nos va el tiempo. Y obviamente pues en función de su localización, pues urbanas, semiurbanas y no urbanas. Lo que sí que os quería enseñar aquí es qué es lo que se ve, ¿no? Qué es lo que se ve, en este caso, en un caso real, en un sistema de control, en un sistema de control de una red. En este caso estamos viendo lo que es la red de Zaragoza, ¿no? Como veis, pues tenemos el esquemita que hemos visto al principio, ¿no? Hemos visto al principio este esquemita de aquí, donde dice la red de transporte y los distintos niveles que puede haber dentro de la red de distribución. Entonces, cuando se está gestionando a nivel visual y a nivel de diferenciación, pues como veis hay distintos colores que podemos ver, ¿no? Al final cada color define un nivel de presión. Entonces, al final aquí Zaragoza hay varios gasoductos que llegan y después hay una red que rodea todo Zaragoza. Y después hay distintas RMs que lo que hacen es disminuir esa presión, en este caso media presión B es el color verde, ¿vale? Y después, posteriormente, a media presión A, que sería el color rojo. ¿Vale? Si nos vamos acercando, pues aquí ya empezamos a ver que todos estos puntitos negros serían estaciones de regulación y medida que hay en el interior de Zaragoza. ¿Vale? Si nos vamos acercando más, pues obviamente se van definiendo más. Esto ya sería la zona de la Plaza del Pilar, que eso sí que lo conocemos todos, ¿vale? Y si nos acercamos ya muy mucho, lo que sí que veremos esta es la salida del Puente del Pilar, pues vemos que hay delante del Pilar hay una estación de regulación y medida enterrada, ¿vale?, en donde se produce una disminución de esa presión que hemos dicho, de media presión E a media presión A, es esta parte de aquí, si lo vemos, pasa de esta red de media presión B, que es una presión mucho más alta, como podemos ver aquí, de 4 o 5 bares, a una presión más baja, que es la medio presión A, ¿no? Entonces, ¿qué alimenta esta otra red? Como podemos ver, son redes absolutamente malladas porque nos encontramos en el centro de la ciudad. ¿Hasta dónde llega la red de distribución? Pues la red de distribución llega hasta lo que es la cometida de gas, la cometida de gas que vemos aquí. La cometida de gas es el límite que separa lo que es la parte del distribuidor de lo que es la parte de responsabilidad de las comunidades de propietarios y los usuarios, ¿vale? Entonces tendríamos aquí la red de gas, todo esto sería ya cometida interior de los usuarios, ¿vale?, que irían ya a sus centralizaciones de contadores. Las RMs de distribución, pues las RMs de distribución son muy parecidas a las RMs de transporte, como podemos ver. Prácticamente van a tener los mismos elementos. Pueden ser aéreas, pueden ser en armario, pueden estar dentro de prefabricados, pueden ser semienterradas, como vemos aquí, o también pueden ser espacios confinados, ¿vale? Porque como hemos visto, por ejemplo, en la Plaza del Pilar, pues al igual que hay CTs que son enterrados y acaban siendo espacios confinados, pues lo mismo ocurre con las RMs, ¿no? En función de las situaciones en las que se vayan a encontrar, si es en las afueras de una población, encontraremos una RM aérea. Si es dentro de una ciudad, según en qué sitio esté, pues obviamente va a ser una RM enterrada, ¿vale? Encontraremos las distintas tipologías. En cuanto a equipos, pues van a ser los mismos equipos que hemos visto en la red de transporte, ¿vale? Entraremos a lo que es la RM, vemos que tenemos unos filtros, unos reguladores que pueden estar doblados o no en función de la criticidad de esa RM, ¿no?, y el nivel de seguridad que requiera. Y llegaremos también a un sistema de medida, porque obviamente cada salto de presión y cada red tiene que estar medida para después poder realizar los balances de red en cuanto a consumos, y una salida, ¿vale?, que irá ya al siguiente nivel de presión. En función de las necesidades que tengas en esa situación, pues pueden ser, como veis, pues instalaciones muy parecidas a las de transporte, pueden ser instalaciones más pequeñitas, metidas en armarios, ¿vale? En función de la necesidad y la reducción que tengas que realizar de presión, pues serán o más complicadas o más sencillitas.
pero al final se van a componer de lo mismo, se van a componer de filtro, filtro de entrada, reguladores y en su caso, en caso de necesidad, contajes. Con estas disminuciones de presión, ¿a dónde llegamos? Pues a las instalaciones de casa, ¿no? A las instalaciones receptoras de casa. Como vemos, pues hasta aquí ya ha llegado la red de distribución y ahora entramos en la parte interior. ¿Qué nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar, como sabéis, las casas, pues las de cada uno. Pueden ser unifamiliares, pueden ser pareadas o pueden ser edificios. ¿Vale? En el caso de ser unifamiliares, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues desde la acometida, posteriormente llegaría una tubería, ¿vale? Que entraría aquí. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de ese armario de esa unifamiliar? Pues vamos a encontrar un pequeñito filtro, un regulador, una vez de máxima de seguridad, ¿vale? Al final son los mismos elementos que hemos visto, al igual que pasa también en la distribución eléctrica, al final acaban siendo siempre los mismos elementos, pues aquí igual, ¿vale? Un filtro, un regulador, una válvula de seguridad de máxima, entramos en el contaje, ¿vale? ¿Y qué es esto de aquí? Esto de aquí, al final, en este caso, es muy parecido a un regulador, pero en este caso se trata de una seguridad de mínima, que ha de llevar todas las instalaciones receptoras. ¿Qué es la seguridad de mínima? Pues una seguridad de mínima es una válvula que en caso de que haya una fuga en la vivienda, escape libre, pues directamente va a cortar el suministro. ¿Vale? No que sea una fuga pequeña de un aparato porque tiene una mala combustión o algo, no. Pero en el caso de que hubiera una rotura dentro de lo que es la tubería interior de la casa y hubiera un escape libre, pues se iría esta seguridad, ¿no? ¿Cómo lo podemos diferenciar de un regulador a una seguridad de mínima? Pues realmente al final la diferencia te la establece muy mucho en dónde está colocada, ¿no? Al final, ¿a qué se debe? Al final, para tener un contaje eficiente, requieres siempre que la presión sea muy conocida, ¿no? La presión sea perfectamente conocida para poder, debido a la compresibilidad de los gases, saber evaluar cuál es el consumo. Entonces, siempre, delante de un contador, siempre vas a tener un regulador. Si el aparato está a la salida, pues lo que va a hacer es una vis de mínima, porque realmente lo que va a hacer va a ser un elemento solo de protección para la instalación aguas abajo, ¿vale? En el caso de que sea un pareado, pues veis que es lo mismo, lo que pasa es que hemos metido dos equipos de contaje, ¿no? Para tener una segunda derivación, pero es la misma situación. En caso de que vayamos a un edificio, pues en un edificio vamos a tener un armario de entrada al edificio, que como veis son exactamente los mismos elementos, ¿vale? Los mismos elementos, que va a tener un regulador para adecuar la presión a una presión más baja, pero que sea necesaria para llegar a las viviendas, ¿vale? Y una salida que irá a una centralización de contadores, en que según la distancia que haya desde este punto a este punto, pues habrá una nueva regulación que asegure cuál es la presión con la cual se va a medir y entonces poder realizar un contaje adecuado. En este caso, la vis de mínima, que no veis que está en la salida del contador, es porque la distancia hasta la vivienda va a ser más grande y seguramente la vis de mínima está a la entrada de la vivienda, ¿vale? Pero al final siempre van a ser los mismos equipos, un filtro de entrada, un regulador para adecuar, una vis de seguridad de máxima para en caso de que se eleve la presión aguas abajo, pues corte el suministro, la salida, un regulador para adecuar la presión al contaje, en este caso no hace falta porque el regulador ya está al lado del contaje, ¿vale? Y a la salida, o bien aquí o bien en la vivienda, pues una válvula de seguridad de mínimo. Todo eso es este esquema que tenemos aquí, ¿no? La red, que en función de su presión requerirá un regulador anterior, ¿no? En este caso veis que no hay armario y que simplemente con un regulador tenemos ya la medición en el contador y ya directamente va a los aparatos. En el caso de que la presión sea más alta, pues requeriremos un armario, como este que hay aquí, que directamente después nos derivará a una centralización de contadores, donde tendremos esa disminución del regulador, ¿vale? El contador y ya directamente a los aparatos. Lo que hemos contado ya, ¿no? Lo que hemos contado y es prácticamente repetirnos un poco, pero para que veáis que prácticamente un regulador de abonado, que es el que tenemos a la entrada de nuestra casa, en apariencia es prácticamente igual a una válvula de seguridad de mínima, ¿vale? Entonces, en función de si no sabemos distinguir porque no estamos muy familiarizados con los equipos, ¿vale? Pues sí que lo que tenemos que ver está en su situación, ¿no? Nos puede ayudar bastante dónde estén ubicados para saber de qué equipo estamos hablando, ¿vale? Como veis aquí, pues obviamente vemos otra vez el regulador, la seguridad de máxima y a la salida la vis de mínima, ¿vale? Y habitualmente, pues en nuestras casas tenemos esto. En los edificios tenemos la acometida con su válvula de acometida, tenemos el armario que adecúa la presión y ya vamos a cada una de las viviendas, ¿vale? En cada una de las viviendas donde entramos, el contador con su regulador y ya vamos a los aparatos.
En cuanto a aparatos que tenemos en nuestras casas, pues pueden ser de tres tipos, ¿no? Habitualmente tendremos o aparatos tipo B o aparatos tipo C, ¿vale? El aparato tipo A es aquel que toma el comburente de la sala y también vierte lo que es los productos de la combustión a la sala. Estos son las típicas estufas que Perdona podemos que tener interrumpa, Marcos, Sí. que hay un par de preguntas en el chat. Venga, adelante. El primero de ellos de Jaime, que nos pregunta cómo diferenciar si son contadores inteligentes. Bueno, eso de momento es muy fácil porque ninguno de los que habéis visto es inteligente. A ver, actualmente, ya sabéis, me explico un poco. Actualmente no hay una distribución masiva de contadores inteligentes. Sí que es cierto que se está a la espera de que salga una orden ministerial que lance todo esto, porque actualmente pues todas las empresas distribuidoras tenemos nuestros estudios, ¿no?, para poner el contador inteligente, pero necesitamos saber la definición de cuáles son los requerimientos de ese contador inteligente. O sea, porque tú te puedes ahora lanzar a una sustitución masiva de contadores, pero que después los contadores que tú hayas puesto no se correspondan con los requerimientos de la normativa, ¿no? Con lo cual tienes un lío significativo si los tienes que volver a cambiar. Además que toda la implantación supone montar todo un sistema de control. Actualmente con carácter general no están. Estos contadores que estáis viendo aquí son puramente analógicos y mecánicos, ¿vale? Lo que os vais a encontrar en un contador inteligente, obviamente, es que el frontal del contador, que es esto que tenéis aquí, va a ser digital para empezar. Y en vez de ser de este tamaño, va a ser un tamaño como 3 veces. Va a ocupar casi toda la cara del contador, ¿vale? Va a tener esto mismo que veis aquí, pero aparte va a tener unos sistemas de comunicación, ¿no? Unos sistemas de comunicación que va a ser lo que va a hacer que todo esto se haga mucho más grande, ¿vale? Tú a simple vista, al final va a ser muy parecido, porque la morfología, al final, esto no deja de ser una caja por la que entra gas, aquí hay unos elementos mecánicos, que en este caso son de membranas, pero pueden ser de ultrasonidos, pueden ser de distintas metodologías, pero a simple vista lo que sí que te vas a dar cuenta es por la tipología de frontal. No le he puesto una foto, no he puesto una foto del contador inteligente, pero en carácter general, salvo pruebas piloto que se estén realizando por parte de algún distribuidor, sí que por ejemplo Gas Natural pues ha puesto algunas decenas de miles. Estamos hablando de 8 millones de puntos de suministro, pues unas decenas de miles, ¿no? A modo de pruebas habremos puesto entre los distribuidores, pero con carácter general no los vamos a encontrar. Y la diferenciación que vas a encontrar sobre todo es por el tipo de frontal. El tipo de frontal va a ocupar prácticamente toda la cara del contador. Y sobre todo es digital, no es analógico como en este caso. Muy La bien. segunda, Otro no sé si le he compañero. respondido, Sí, porque dice realmente Jaime que sí. Contesta Carlos que ha observado que su contador no tiene válvula de mínima y que tiene las revisiones oficiales, que sí es algo nuevo. la cuestión, válvula de mínima seguro que tiene. Otra cosa es que no tiene por qué estar en el contador, como he explicado. ¿Vale? Todo depende al final. Por ejemplo, en esta casa de aquí, esto que vemos aquí, ¿vale? Imaginaos que la centralización de contadores está aquí abajo, ¿no? La tirada es muy grande hasta arriba. La tirada es muy grande hasta arriba. Entonces, si tú pones lo que es igual, tú cuando intentas hacer un corte, intentas cortar la menos parte sección posible de la instalación, ¿no? Si tú pusieras las mínimas aquí, en la parte de abajo, lo que harías cuando se produjera un problema sería eliminar el gas de toda la trama, ¿no? Si tú pones la vis de mínima a la entrada de la vivienda, que es realmente la función que ha de tener, pues al final solo cortas la vivienda. Entonces, seguro que él tiene bis de mínima porque es obligatorio tener bis de mínima para que haya el alta en una instalación. Si no, no se da el alta. ¿Vale? Otra cosa es que no tiene por qué estar en su contador. Perfecto, muchas gracias. Y siempre tiene que estar antes de la entrada de la vivienda, eso siempre. Aparatos, los tipo B, ¿vale? Que eran lo que se tenía antiguamente, que son los aparatos que si bien cogen el aire de lo que es la propia instalación, los productos de la combustión se eliminan al exterior, ¿vale? Que pueden ser obviamente de tiro natural o de tiro forzado, en función de hacia dónde evacúen los productos de la combustión, y los de tipo C, en los cuales tanto los productos de la combustión salen fuera, como el aire que tú capturas, los capturas también del exterior. Si los del tipo C habitualmente, si veis una tubería que sale al exterior, que parece que es la chimenea, pues veréis que son concéntricos, ¿no? Entonces, por un lado captura lo que es el aire y por el otro lo que hace es sacar los productos de la combustión. La diferencia entre los tres, pues también tiene que ver con la seguridad, ¿no? Al final, que el comburente y el combustible y los productos de la combustión al final acaben en el exterior, pues es más seguro, ¿no? Al final los aparatos tipo C son los que ofrecen mayor seguridad.
Y aquí simplemente os he indicado donde nunca, nunca, nunca debería haber una caldera o un calentador, ¿vale? Está prohibido. Como he dicho antes, ¿vale? Aparte de lo que son las plantas de regasificación, tenemos también lo que serían las plantas satélite de gas natural. ¿Dónde se colocan plantas satélite de gas natural? Pues en aquellas zonas donde no llega la red de distribución, ¿vale? O no ha sido rentable poner una red de distribución hasta allí, o no se han puesto las infraestructuras, y sin embargo sí que hay una necesidad, ¿no? De una alimentación a una gran industria o a una población. Entonces se va creando esa necesidad del gas natural y en el momento en el cual la necesidad crece, crece, pues ese será el momento en el que llegaremos con las redes de distribución, ¿no? Entonces, las plantas satélite de gas natural pueden ser, como digo, para alimentar industriales, para alimentar poblaciones o también para alimentar el gas natural vehicular, ¿vale? Que lo veremos. ¿Cómo es una planta satélite de gas natural licuado? Pues al final, como veis al final de lo que es la planta, llegaremos, acaba siendo una RM, ¿no? Pero al final tenemos un camión, el camión que llega de gas natural licuado, que llega desde las plantas de regasificación, ¿vale? Que lo que hace es pues verter el gas, que también veremos ahora un vídeo en lo que es el depósito. Al final el depósito, ¿qué es lo que hace? Aquí hay distintos elementos, ¿no? El PPR de descarga, que al final lo que hace es permitir, como veremos ahora en el vídeo, pues la descarga del camión. Veremos una descarga para que podáis apreciarlo. El gas licuado, pues obviamente lo sacaremos del depósito, lo meteremos en unos gasificadores atmosféricos, ¿vale? Estos gasificadores atmosféricos lo que hacen es capturar la temperatura del exterior, pensar que este gas natural licuado está a menos 160 grados centígrados, entonces captura el calor del exterior, ¿vale? Y se lo traslada al gas natural licuado, ¿no? Entonces este aumenta su temperatura, que pasa después por un recalentador para acabar de vaporizarlo, para acabar de vaporizar el gas, porque obviamente toda esta parte de aquí es material criogénico y sin embargo esto es acero al carbono. Entonces hay que asegurarse de que siempre que el gas entre en la parte de acero al carbono sea ya completamente gas, tiene una temperatura. Entonces, para ello, una vez que el gas ya ha pasado por el recalentador, tenemos una válvula de seguridad por frío, en el cual, en función de la temperatura que detecte, pues va a cortar y va a impedir esa situación, ¿no? Entonces, lo que tenemos es este camino que realizamos aquí, es sacamos el gas natural licuado, lo intentamos gasificar en un primer momento con el atmosférico y en función de la situación pues aplicamos un recalentamiento a través de calderas, ¿no? Entonces aquí aplica lo mismo que hemos visto en las instalaciones de transporte. Una vez que ya sale hacia distribución, tenemos la RM. Habitualmente el odorizante suele estar aguas abajo, no aquí donde está pintado, ¿vale? Tenemos una RM para adecuar la presión a la red de distribución y después también vamos a tener una captura, un picaje para llevar gas a esta sala de calderas a través de la cual vamos a alimentar el recalentador, ¿no? Pero al final es lo mismo, lo único que la gasificación que aquí producimos con aire se produce en las plantas de regasificación a través del agua de mar, como hemos visto, y una vez transformado a gas, pues esto directamente va a la redistribución y las plantas de regasificación grandes pues la meten en el gasoducto, ¿no? En el gasoducto de transporte. Aquí lo que sí que os voy a poner es para que veáis todas las partes en una planta de GNL, una vista rápida de construcción, ¿no? Una construcción acelerada. Esto es como estaba, ¿no? La planta antes Aquí están construyendo un cubeto, porque al final toda la parte criogénica debe quedar interna en un cubeto, ¿no? En caso de seguridad de que haya un vertido de la parte líquida del GNL, pues tiene que estar siempre confinada dentro del cubeto.
a ver, quito esto. ¿Veis la planta que hemos dicho? ¿Vale? Al final aquí lo que tenemos es el depósito, el gasificador atmosférico. Una vez que tenemos el gasificador atmosférico, ya vamos hacia lo que sería la ARM que hemos visto en la caseta esta, ¿no? Muy importante, o sea, siempre que veáis una descarga, que podemos ver después una, que tenemos aquí, sí que lo que pasa es que se nos come el tiempo, ¿vale? Veréis que se genera como una nube, ¿no? Una nube que habitualmente suele estar o alrededor de los atmosféricos, o en este caso que está produciendo la descarga en la zona de descarga, ¿no? Muchas veces se confunde esta nube con una nube de gas, y eso no es así. Al final estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a ver en MasterChef, ¿no? Cuando hacen helado y echan el nitrógeno, que al final se genera ahí una nube, ¿no? Esto al final no deja de ser vapor de agua que al estar las tuberías a menos 160 grados, pues lo que hace es que tome este aspecto, ¿no? Pero realmente al final no se trata de ninguna fuga de gas. Una cosa muy importante que vemos aquí, siempre que se realiza una descarga, ¿vale? Es muy importante cuando tú diseñas una planta definir cuál es la entrada, la posición del camión. El camión siempre tiene que quedar posicionado, tal y como lo veis, de cara hacia la salida, ¿no? Para el caso de que se produzca cualquier tipo de incidente, pues realmente pueda salir el camión lo más rápido posible. Y aquí vemos pues realmente la instalación, ¿no? Vemos aquí el depósito, el gasificador, ¿vale? Toda esta sería la zona de descarga, donde tiene un PPR que al final se acciona para, por diferencia de presión, poder descargar. La salida de la red de gas, que llega a la RM y después saldrá a distribución. Y aquí tendremos pues la sala de calderas. Marcos, disculpa. Sí. Preguntan que si existen instalaciones que aprovechen el frío de la regasificación en industrias que requieran frío, además gas. Disculpa, no te he entendido. Que si existen instalaciones que aprovechen el frío de la regasificación en industrias. El frío de la regasificación en industrias. Pues realmente al final eso lo tendríamos que llevar a cosas muy específicas. Son instalaciones de distribución, ¿vale? Entonces, obviamente, alrededor lo que es la distribuidora no tiene ningún equipo que pueda. Pero obviamente, dentro de una industria que tuviera su propia planta de gasificación, planta satélite, podrían llegar a hacer un uso de ese estilo, ¿vale? Siempre con un estudio. Yo no he visto ni siquiera en las plantas, pero tendría que ser interna, o sea, si son plantas de suministro de distribución a industriales, no va a ser porque las propiedades son distintas, ¿no sé si me explico? No, el industrial nunca va a poner equipos suyos dentro de mi instalación, simplemente por temas de coordinación, de seguridad, de responsabilidades, etcétera. Otra cosa es que haya una planta que tiene que ser un gran industrial, tiene que ser un industrial muy grande, que fuera el propietario de su propia planta, se gestionara él mismo la logística del GNL, ¿vale? Y entonces quisiera aprovechar efectivamente ese intercambio de calor para, igual que se produce con las cogeneraciones, con cualquier otra instalación, para hacer un uso de él, ¿no? Pero realmente al final, si hablamos de instalaciones de distribución de gas, que no son propiedad de estos industriales, pues no nos vamos a encontrar eso. Gracias. Ok. ¿Cómo vamos? Después, si queréis ver cómo se hace una descarga, la hacemos, pero por llegar a tiempo, ¿no? Por cumplir un poco con los plazos. Si no, se nos comen aquí los tiempos. En cuanto a una estación de gas natural vehicular, pues es muy similar, ¿no? Es muy similar. Tenemos lo mismo el depósito criogénico, donde tenemos la misma temperatura, ¿no? La única diferenciación al final, y veréis aquí que pone la temperatura que es un poco más elevada para el suministro a los camiones, ¿vale? Son los equipos que van aguas abajo. Porque para el suministro de gas natural vehicular podremos suministrar o bien GNC, gas natural comprimido, o bien gas natural licuado para los camiones, ¿no? En el caso de los camiones, lo que vamos a tener al final es una bomba sumergida, que lo que va a hacer es
mediante subiéndolo a una presión superior a la del depósito del camión, pues alimentar al camión, ¿no? También se puede hacer a través de igualando las presiones entre el depósito del camión y el depósito criogénico, ¿vale? Y después elevando algo la presión del depósito criogénico para que al final simplemente por diferencia de presión pues llene también el camión, ¿no? Y por otro lado tenemos también el suministro al GNC, al gas natural comprimido, que se realiza o bien aprovechando el boil-off, que se genera de manera natural dentro del depósito, ¿vale? Que lo que haces al final es meter un pequeño compresor para llenar las botellas, o si no, de igual manera, mediante una bomba de pistones que sube la presión a 250 bares, con lo cual ya tienes, al aumentar la presión, si disminuyendo la presión, pues disminuíamos lo que era temperatura, aumentando la presión le metemos temperatura, ¿no? Entonces lo subimos a 250 bares y para asegurar ya la gasificación tenemos un pequeño vaporizador y con esto también pues llenamos ya las botellas de GNC que quedan a 250 bares y ya con disponibilidad para suministrar a lo que serían los coches, ¿no? Los coches cuyos depósitos suelen llenarse a 210 bares, 220 en función de cuál sea la regulación que tenga este dispensador. Es una cosa importante que hay que tener en cuenta es que para poder suministrar hay que mantener esa presión, esa temperatura, ¿no? En las plantas de GNL de distribución a red no es tan importante la temperatura a la que se mantenga el GNL, ¿vale? Si va aumentando la temperatura, lo que va a hacer es gasificar naturalmente y lo que hay es que gestionar ese boil-off metiéndolo en la red. En el caso del gas natural vehicular, el problema que tienes es que en función de la temperatura que tenga el GNL del depósito no vas a poder suministrarlo a los camiones, porque los camiones tienen un límite de trabajo en el que te exigen que el gas natural licuado entre a menos 130 grados, ¿vale? Entonces, tienes que asegurar que siempre la temperatura de este gas natural licuado pues va a encontrarse en condiciones de poderlo suministrar. Entonces, ¿cuál es la dificultad de operación de estas plantas? Es que cada vez que tú emplees uno de estos elementos para dar suministro, tienes que hacer una puesta en frío. Es decir, tú vas a llenar esto de gas natural licuado, ¿vale? Vas a suministrar, pero una vez que se ha cumplido el suministro, todas estas tuberías quedan llenas de gas licuado, ¿no? Que con el propio calor del externo van a ir vaporizando. Entonces, todo ese vapor, ¿vale? Al final lo tienes que reconducir a algún sitio, obviamente no lo vas a ventear. Todo ese vapor se acaba reconduciendo a lo que es el depósito y aumenta la temperatura del depósito. Entonces la dificultad de estas plantas de gas natural vehicular es gestionar el boil-off que se pueda generar y es gestionar todo ese calor que se va a generar en la propia operación, ¿no? Entonces, si es una instalación que realmente tiene mucho suministro, pues no va a tener dificultad, ¿no? Porque al final la manera de enfriar esto hay dos maneras. O bien rellenando nuevamente de GNL frío, o bien gestionando el boil-off, ¿vale? Entonces, si tienes consumo, no vas a tener problema. El problema que puedes tener con esta instalación es que efectivamente no tengas consumo y los pocos suministros que puedas realizar te generen calor que vas metiendo en el depósito y que pueda llegar un momento en el que su temperatura impida pues, gestionar este GNL, ¿no? Esa es la mayor dificultad aquí. Vamos a pasar, también tenía ahí cómo se cargaba, ¿no? Cómo se carga y se descarga por parte de camiones de GNL, pero si no, nos comemos el poco tiempo que nos queda hasta el descanso, ¿no? Entonces sí que quería por lo menos llegar a ver lo que es el GLP, ¿vale? La diferenciación del GLP con el gas natural, que sabéis que el gas natural licuado, como hemos dicho, a 163 grados, es que la presión de vapor del GLP la temperatura crítica es alta, ¿no? Es alta y está por encima de los 0 grados. Entonces eso lo que te permite es que con una pequeña compresión tú puedas tener tanto el butano como el propano líquido. Entonces, lo que eso te permite, tal y como ya venimos haciendo, es gestionarlo a través de las botellas de butano o a través de los pequeños tanques de propano, ¿no? Entonces, al final, ¿qué hace el butano y el propano? Pues al final, dentro del depósito lo que tenemos es un líquido que con un gas que con la pequeña compresión que se ha realizado, pues está licuado y lo que hace es buscar su temperatura de equilibrio, ¿no? Entonces, al final, en función de la temperatura exterior, pues vaporiza más o vaporiza menos hasta alcanzar su tensión de vapor de equilibrio. Eso es básicamente cómo actúan los tanques de propano o las botellas de butano, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos podemos encontrar estos tanques? Estos tanques, pues obviamente pueden ser aéreos, pueden ser enterrados o pueden ser semienterrados, ¿vale? En función de las necesidades. Está completamente tabulado las tipologías de tanques en la normativa, están perfectamente tabuladas las tipologías de tanques, sus codificaciones y sus capacidades de almacenamiento, ¿vale? Las capacidades de almacenamiento tienen siempre en cuenta solo el 85% de la capacidad geométrica del tanque,
¿vale? Porque siempre tiene que haber, por seguridad, una reserva para el gas, ¿no? Si no, si llenáramos el tanque hasta arriba y por el poco consumo empezar a gasificarse naturalmente, pues obviamente podría alcanzar una presión que pudiera complicar la estabilidad del tanque, ¿no? Entonces, al final, siempre se considera el máximo llenado hasta el 85% del tanque. Entonces, está tabulado lo que está permitido a nivel aéreo y, como veis, a nivel aéreo se permiten mayores capacidades que en los tanques enterrados. ¿Qué nos encontramos en un propano? Pues en un propano lo que nos encontramos, ¿vale? Tenemos o propanos pequeñitos o bien tenemos plantas más grandes para alimentar a poblaciones, ¿no? Los propanos pequeñitos, al final, lo que vamos a tener siempre, pues no va a ser más que una toma donde vamos a tener un limitador, ¿vale? Y un regulador, que al final lo que van a hacer es acondicionar la presión al consumo. Como veis, simplemente aquí sacamos unas regulaciones, ¿vale? Directamente desde el depósito, que naturalmente va a vaporizar, y es con ese vapor de gas que ha vaporizado naturalmente lo que vamos a emplear para el consumo, ¿vale? Al final, obviamente, la captura de calor por parte del depósito es igual a su superficie. No puede capturar más calor. Y va vaporizando hasta llegar a la presión de equilibrio que hemos visto. Esa es la capacidad que tiene. Y en función de la necesidad que tengas en el consumo, pues el tanque será mayor o menor, ¿vale? Pero los únicos elementos que vas a tener son elementos para cargar el depósito y después elementos de regulación, ¿vale? Donde te va a marcar la presión y la regulación para salir a lo que son los equipos de consumo. Que requieres un mayor aporte de lo que es gas propano, más allá que la vaporización natural, pues ya tienes que recurrir, obviamente, a métodos de calentamiento, como hemos visto en el GNL, ¿vale? Aquí lo que hacemos es, mediante una caldera que captura también propano de la propia instalación, pues calentar un serpentil, que lo que va a hacer es darle calor al propano para ayudar a esa vaporización natural, ¿no? Y al final, pues poder meter más volumen de gas, más caudal de gas a lo que es la red de distribución, ¿vale? Pero que al final aquí tendríamos lo mismo, tendríamos una red de distribución que, en función de la vivienda, ¿vale? O en función del tamaño que tenga la red de distribución, pues podrías tener RMs de distribución, o si no, directamente el armario que fuera después a la vivienda, ¿no? Entonces, al final, la diferenciación que tiene con el gas natural es básicamente la temperatura crítica del gas, que, como veis, es superior. Entonces, esto te permite tener licuado por encima de la temperatura ambiente y tener en cuenta la presión de vapor para en caso necesario, ese aporte calorífico que tienes que hacer adicional, ¿no? Que te permita el caudal suficiente para llegar con el caudal necesario en los distintos consumos. Esto es como se vería, ¿no? Como se vería ya un depósito de planta. Antes hemos visto un depósito pequeño, un depósito de planta. ¿Qué acoples tenemos en un depósito de planta? Pues tenemos, obviamente, el llenado, que, como veis, el gas natural, el GLP licuado, pues se vertería por aquí al depósito. Después tenemos la salida de la fase gas, es decir, todo lo que vaporice va a ir de aquí a un regulador y a la red de suministro, ¿vale? Y después tendríamos aquí también un posible picaje para sacar esa necesidad de aporte adicional de calor a través de un vaporizador, ¿no? Que ya sacaría desde la fase líquida al vaporizador, y eso ya se uniría en la pequeña RN que hemos visto aquí, ¿vale? Se uniría a través de dos reguladores que igualarían la presión a la red de distribución, ¿vale? Y este es el funcionamiento básico que tenemos de las plantas de propano o de las botellas de butano. Bueno, ahora llegaríamos a la normativa. Llegamos también, esto sí que lo vamos a pasar muy rápido, si me dais 5 minutos, ¿vale? Básica, porque al final la normativa, yo os explico un poco lo que es cada cosa, pero después, si tenéis mucho interés, aunque en las transparencias vais a tener, ¿vale? El sentido, pues al final es leérsela, ¿no? Tenemos, como veis, esta es la estructura de lo que es la normativa del sector a nivel nacional. Tenemos las directivas europeas, que obviamente pues van a condicionar todo el desarrollo aguas abajo, ¿vale? Y lo que tenemos aquí es la ley de hidrocarburos, que lo que vino es a regular todo el sector, ¿vale? De una manera similar a lo que ya se realizaba con la electricidad, ¿vale? Y conforme vamos hacia abajo, pues nos encontramos con distintos reglamentos, ¿no? Tenemos Real Decreto 949 del 2001, que lo que hace es regular todo lo que sería el acceso a redes de terceros, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que hacer un gran consumidor para reservar capacidad, o un comercializador para reservar capacidad de las distintas, de lo que hemos visto, ¿no? De las regasificadoras, de los almacenamientos subterráneos,
o sea, cómo se gestiona todos esos balances. Después teníamos el Real Decreto 1434 de 2002, que lo que viene a regular es los distintos operadores en el sistema, ¿no? Es decir, cuáles son las obligaciones y los derechos de un transportista, cuáles son las obligaciones y los derechos de un distribuidor, de los comercializadores, los derechos de los consumidores. Obviamente define lo que es un suministro, cuándo se puede cortar un suministro, cómo se gestiona la medida del control, los fraudes, define todo esto, ¿no? Después tenemos el Real Decreto 919 del 2006, que es el reglamento de distribución, ¿vale? Este reglamento lo que se regula es a nivel técnico por sus ITCs, por las instrucciones técnicas, lo que hemos visto, ¿no? Las redes de distribución, cuáles son los mantenimientos que hay que realizar, cómo se ponen en funcionamiento, los protocolos que han de seguir. Después todo este reglamento de distribución se basa obviamente en las normas UNE. También trata obviamente pues, de las plantas de GNL, de los puntos de suministro. Y después tenemos aquí esa orden del 74, que ya hemos comentado al principio de la presentación, que si bien es un reglamento muy antiguo, tiene todavía en vigor toda la parte de transporte, todo lo que es la gestión del transporte. Entonces es un reglamento que no podemos perder de vista. Ya más abajo lo que tenemos son las normas técnicas de gestión del sistema, ¿vale? Que se apoyan en los protocolos de detalle que están un poco más abajo, ¿vale? Al final las normas técnicas del sistema gasista lo que hace es establecer cuáles son las reglas internas de gestión y se apoyan en esos protocolos de detalle para llegar ya al mínimo detalle de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Aquí tenemos, pues eso, los distintos reglamentos que como digo, podéis ver. ¿Vale? Los protocolos de detalle, pues uno habla de la medición, del reparto, la demanda, o sea, específicamente cómo se regula cada uno de los apartados. ¿Y los agentes del sistema? Pues los agentes del sistema son prácticamente los mismos que podemos tener en electricidad, ¿no? Tenemos los productores, que en este caso en España pues no hay en sí producción, todo viene de regasificación o viene de las interconexiones internacionales. El gestor del sistema, que al final es el que se encarga, ¿no? de velar por todo esto. En este caso el gestor del sistema es Enagas, que es gemelo a Red Eléctrica de España, ¿vale? El que se encarga de gestionar esto. Tenemos las transportistas, que al final, como hemos visto, son las encargadas de llevar el gas desde las plantas de regasificación a través de lo que sería la red troncal hasta ya las redes más regionales, que en este caso las transportistas, que pues las principales son las que tenéis allí, Enagas, Reganosa, Redexi Sinergia. Los distribuidores, que al final cogen desde las RMs de transporte ese gas y lo llevan, lo distribuyen a través de las ciudades y a través de las distintas redes a presiones inferiores, ¿vale? Y conectan con los consumidores, que los principales son los que tenéis allí, Energía, Nortegas, Madrileña, Redes y Gas Extremadura. Después tenemos los comercializadores, que en este caso son los dueños del gas, y por lo tanto, al igual que pasa con electricidad, pues se encargan de toda esa labor, ¿no? De firmar esos contratos con los clientes y de acopiar ese gas. Son pues los que ya conocemos de electricidad, son Endesa, Naturgy, Iberdrola, etcétera. Y después pues están los consumidores finales, ¿no? El esquema de esto pues es el que ya nos podemos imaginar en cuanto a flujo monetario, flujo de servicios y flujo de gestión, ¿no? Al final el flujo de gas pues ya lo hemos visto, del productor a la red transportista, a través de las RMs al distribuidor y del distribuidor a las instalaciones de los usuarios, que se puede llegar a través de red o a través de las plantas que hemos visto de GNL. En cuanto al flujo de servicios, pues tal y como lo marca allí, ¿no? Pues atención al cliente, relación entre los distintos entes del sector a través de sistemas que hay habilitados para ello, como el SCTD, que es un sistema de intercambio de información, ¿no? Entre los transportistas, los comercializadores y los distribuidores. Y después, pues obviamente, cada uno tendrá que pagar los peajes correspondientes al uso de la red, los cánones correspondientes al uso de los almacenamientos subterráneos y las tarifas que corresponde abonarlas a los usuarios. Bueno, esta parte, como veis, de normativa ha ido muy rápido por cumplir con el tiempo. Si queréis que después nos centremos en alguna de estas partes, pues a vuestra disposición. Con esto llegamos al descanso. ¿Vale? Perfecto. ¿A qué hora quedamos? Pues si os minutos, parece 25. a las 12, por no retrasar un poco el plan que teníamos previstos, a las Sí, 12 porque continuamos. porque si no, no dará tiempo. Eso es verdad. Ok, quedamos pues a las 12. Venga, perfecto. Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora.